Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Dan, estoy muy contento de estar contigo para hablar uno de los temas que seguramente a ti te fascinan, porque a mí no. Estoy siendo sarcástico, pero vamos a hablar de musicales. Y ahora toca hablar de quién mató el gusto por los musicales. Y primero que nada es un tema que no porque a mí me guste, creo que ya dejamos eso clarísimo, pero es un tema que a la gente también le gusta discutir porque muchos se rasgan las vestiduras acerca de por qué le gustan los musicales y los musicales son horribles. Vivimos en una época donde películas se venden literalmente como no musicales y hasta que el público, un público pues no tan conocedor que se va a llevar la sorpresa de, ah caray, están cantando y bailando, pues dicen, oigan, esto sí es un musical. Entonces vamos a contestar esta pregunta, ¿por qué se avergüenzan los estudios de vender sus películas como musicales? ¿Y por qué los estudios, si creen que la gente no le gustan los musicales, siguen haciendo musicales? Dan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, pues mira, no sabía de qué íbamos a hablar el día de hoy. Me late ese tema, y no venía preparado, pero yo creo que podría expresar mi sentir sobre esto con una canción. Y una Sí, coreografía. no, tenemos que hacerle exactamente. De hecho, ya ven, aquí tenemos todo coreografiado armónicamente para que se vea que estamos sintonizados en esto. Es un tema muy interesante, Román. Precisamente yo ahí más bien preguntaría, ¿en realidad se perdió el gusto por los musicales? El hecho de que no se hagan tantos, y vamos a empezar a ver con el habeas corpus, porque tenemos evidencia, vamos a empezar a examinar, porque a lo largo de la historia del cine ha habido épocas en las cuales parecía que solo se producían musicales, que yo creo que también aquí en México tenemos cierta tradición que se llega a ignorar al respecto, y bueno, la India ni se diga, ¿no? Es el país que genera musicales. En lo que nosotros empezamos a hablar ya salieron 3 películas con musicales y aparte de acción en hindi. Pero pues sí es cierto que de repente como que es un género menospreciado. Vamos primero, ¿por qué crees que está ese snob, esa onda de menosprecio hacia lo que es el género musical? Yo en lo personal, porque como dije en la intro, es un tema que pues que me gusta discutir porque cada quien tiene su opinión, pero yo tengo la teoría de que como que cada generación y cada tiempo, cada momento, presenta una audiencia muy cínica a ciertas películas que cumplen una función muy específica para el público en ese tiempo. ¿A qué me refiero? Si nosotros volteamos la página, vemos, por ejemplo, a los años finales de los 20, de hecho, la primer película con sonido fue un musical, fue esta película del cantante de jazz con Al Johnson. Las primeras palabras que se escucharon en un cine fueron en un musical, pero me parece que si vemos esos tiempos, finales de los 20, principios de los 30, fue una época muy difícil, específicamente hablando en Estados Unidos, ¿no? Fue la Gran Depresión. Entonces, los estudios, en este intento de levantar la moral del público, pues crearon lo equivalente a un show de variedades en el teatro, pasándolo al cine. ¿Y acá me refiero con un show de variedades? Si iban al teatro para la masa, para el pueblo, pues veían estas obras que eran bailables, musicales, stand-up, antes de que hubiera propiamente stand-uperos, y todo lo juntaban como en una hora muy amena donde la gente podía ir con su familia, o si era algo más arriesgado, más adulto, pues eran los shows de vaudeville, que vienen como influencia de Europa, pero la gente se olvidaba un rato de su situación. Entonces, yo creo que en los años 30, cuando los musicales empiezan a agarrar esta moda, pues porque ya podían escuchar sonido en las salas que no fuera un sonido, es decir, un sonido sincrónico, ¿no? No una banda tocando ahí en vivo en las salas, pues yo creo que la gente se entusiasmó por ver esos shows en la pantalla grande, ¿no? Y por eso los musicales se volvieron pues un género muy popular porque era el escapismo de la época. Entonces, en esos tiempos no creo que hubiera gente que dijera, ay, guaca los musicales porque era una novedad. Pero como vamos a ir viendo y discutiendo conforme pasaban las décadas, lo mismo que el género de los cowboys, lo mismo que los superhéroes hoy en día, pues la gente se cansa, ¿no? Entonces, a mí me parece que el ojo que tenemos del público actual viene con mucho cinismo, pues porque creen que son géneros arcaicos, ¿no? Obsoletos. ¿Para qué queremos ver un musical hoy en día? Pero también tenemos que entender que los musicales son un género bastante,
pues digamos que versátil, ¿no? En lo que pueden ofrecer. No es lo mismo un musical de estos que yo describo de Busby Berkeley de los 30 para la MGM, donde vemos un coro gigante, un montón de chicas ahí, formas geométricas, escenarios y todo bailando, que una película como Wicked, ¿no? Que acaba de estrenar y de hecho, pues por eso tengo las lucecitas verdes, ¿no? Para celebrar Wicked, a pesar de que igual lo podemos tocar, Dan, si quieres, a mí no me pareció una buena película, pero finalmente cada musical va a determinar su época y si nos vamos a los años 80, pues, ¿qué eran los musicales representativos de la época? Pues los que eran derivados de los videoclips, ¿no? Y eso introdujo también una forma de contar nuevas historias a través de los musicales. Pero la pregunta, Dan, es, a ver, ¿por dónde empezamos? Por el Fue muy, principio, desde fue muy, luego. muy larga mi respuesta, lo siento, pero No, y me, me, aparte terminas con una pregunta, entonces eso es algo tramposo, ¿no? Pero aquí nos gusta, no te preocupes. Sí, tiene que ver con los juegos de las sensibilidades, sobre todo por el manejo mediático que se da. De la misma manera que, por ejemplo, los shows de stand-up empezaron a tener mayor auge durante los 80s y 90s. Recordemos que HBO se logró posicionar en buena parte por las peleas de box y por los shows de stand-up que tenían ahí antes de que hicieran algo popular. Algo que Netflix literalmente les copió la fórmula de manera nada sutil y aparte, pues negocio es negocio porque son baratos de producir. Pero también tiene que ver mucho con dos factores. La formación del talento que se tiene. Y fíjate, ¿te acuerdas cuando hablamos de los dobles de acción? Ese gran episodio que hablamos sobre el poco reconocimiento que se les daban. Ahí mencioné algo sobre el manejo de los premios y también se hizo la mención sobre cómo se dividen, por ejemplo, las pagas para los actores dependiendo las habilidades que tienen. Para un buen musical, ojo, porque antes tenemos, tú lo mencionaste, películas de los años 20 y 30, aunque el pico de los musicales fue más bien para los 40 y 50. En los 50, perdón, empieza ya a decaer. Pero usualmente tenías un número musical con un número bailable y el tap, ¿no? O sea, las personas que con los zapatitos te hacían todo ese ruido, a veces incluso sin la orquesta, es algo que actualmente se siente obsoleto para la sensibilidad moderna. Ahora te causaría más gracia una persona pretendiendo que está grabando algo con el celular de la misma manera que a finales de los 90 tenías un cuate con una videocámara correteando una bolsa de basura, ¿no? Pero ya no podemos hablar de esas películas porque son sensibilidades muy adecuadas que reflejan lo que pasaba. Y ese tipo de entretenimiento tuvo mayor vigencia. Desde luego que el auge por la incorporación del sonido fue el primer gran trancazo, porque era de no solo estamos viendo una película, sino que estamos siendo parte de un espectáculo que ya necesita dos de tus sentidos para que te puedas meter dentro de la estructura narrativa. Pero con los estándares actuales que tenemos para la paga de talento, piensa tan solo en el The Greatest Showman, Hugh Jackman. ¿Cuánto le tienen que pagar con los nuevos tabuladores? Porque le tienes que pagar porque canta, porque baila, porque hace sus secuencias de acción, sus coreografías, porque actúa, porque escribe y produce. Le estás dando 5 salarios, cosa que actualmente te eleva mucho los costos de producción. Te eleva incluso más los costos de producción a grabar en Los Ángeles, que recordemos que por eso muchos prefieren irse a grabar a Reino Unido y pagarle los boletos de avión a cierta cantidad de talento, que grabar en Los Ángeles, lo cual es triste y aparte no es tan caro, pero que también son cuestiones que cuánto talento tenemos en este momento que tiene la capacidad para armarte un show, espectáculo que tenga todas esas aristas. Fuera del señor Don Hamilton, porque yo soy uno de los mejores compositores que tenemos por allá, que sabemos que está en la nómina de Disney y con justa razón y con mérito muy, muy merecido, pero ¿cuántos talentos tenemos que son capaces de crear ese tipo de obras musicales de Broadway que resuenan en muchas personas y se pueden además llevar con esa sensibilidad al cine? Son pocas y tenemos el ejemplo, ¿quién sería? Stephen Sondheim, por ejemplo, Andrew Lloyd Webber, pues famosamente con las adaptaciones tanto del Fantasma de la Ópera, de Evita, Cats, que creo que a nadie le gustó, pero sí son pocos aquellos que pueden trasladar, digamos, lo espectacular de una producción de Broadway, que como bien también dices, es algo que no le pide nada a una gran producción cinematográfica, porque también hay grandes producciones en el escenario, pero también ahí podemos hablar de una especie de arista, ¿no? Que es el teatro musical adaptado al cine, porque también no es lo mismo trasladar o adaptar una obra que ya ha gozado de tal éxito que se convierte instantáneamente en una IP,
como el caso de Wicked, que Wicked viene del teatro, pero además del teatro viene adaptada de un musical del cine, que es El Mago de Oz, pero también creo que los estudios y más en la actualidad creen que eso automáticamente les va a dar un éxito porque pues si se vendieron muchos boletos para el teatro, pues se van a vender muchos boletos en la taquilla, ¿no? Que Y ahí, bueno, perdón, no terminé es, ahorita un punto. Ajá. no, que digo que no es el caso para todos, ¿no? Pero si quieres ahorita vemos por qué, ¿no? No, y concretamente, de hecho, creo que fue en The Town, en el podcast de The Town, que es bastante bueno para análisis de industria. Lo producen en Vulture. Es muy interesante el caso de estudio porque ahí se hace la revisión del caso de Wicked muy en concreto, muy en particular, sobre por qué no se hizo la adaptación de entrada. Es Universal, creo, ¿no? Quien hizo la producción y quien tenía los derechos. Wicked es un caso que para los puristas, amigos tengo un cuate que se quejaba porque los créditos de Nosferatu no estaban bien, que como que el guionista era Eggers y el guionista era alguien que hizo una versión anterior y como que nomás puse que se basó en la historia y fue, güey, el guión de la nueva película es el guión de la nueva película. Tú comparas las dos obras y son distintos. Es una reescritura de una historia que se hizo antes y así vienen los créditos, porque la WGA, el Writers Guild of America o el gremio de guionistas, te pone ciertas exigencias para ver cómo se ponen los créditos. En el caso de Wicked, sabemos que está basado en un musical, no, está basado en una obra, está basado en un libro, que está basado en otro libro, que está basado en otra película, que está basado en otra interpretación, y es un ouroboros fascinante sobre de dónde viene. Pero regresando ahora sí, antes de que se llegara a la versión que viene más fresca por la obra musical, se les preguntaba a unos ejecutivos nada tontos precisamente de allá, ¿y por qué ahorita que tienes el boom del musical, fue hace como casi 10 años aproximadamente, ¿por qué no hacen la película para aprovechar toda la fama que tienen? Y fue de, si está en plan, estamos esperando a que tengamos la historia adecuada, que tengamos todos los elementos que son correctos para llevarlo a la gran pantalla, porque no son, perdón, no son reformas judiciales, perdón, no son enchiladas, joven. Y la cuestión que tenemos aquí es de que cuando veamos que ya no es tan redituable el tener el musical en Broadway o en giras alternativas, sacamos la película y van a subir las ventas nuevamente al musical porque aparte la película solo te cuenta la mitad de la historia. ¿Quieres saber el resto de la historia? Ve a ver el musical a Broadway nuevamente y volvieron a subir el pico de ventas de boletos, pero cañonamente. Entonces ahí sí tienes una IP que se supo explotar inteligentemente por todo ese sector y fue de que, oye, ¿por qué lo hicieron? Pues hay una razón muy fácil. Es la misma razón por la cual James Cameron, cuando iba a hacer la secuela de Aliens, llegó y solo le puso el signo de dólares al final y es el poderoso dinero. Pero bueno, nomás quería hacer esa anotación. Regresamos. Sí, y sí me parece curioso como el trabajo también ahorita que mencionas lo de Nosferatu, que me parece chistoso, en adaptaciones creo que, no sé si fue Romeo y Julieta, de la adaptación que justamente también filmaron en México de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann. Decía que el guión era como Baz Luhrmann y William Shakespeare, ¿no? Que muchos se mofaron de eso, ¿no? Pues obviamente William Shakespeare no tiene nada que ver con la adaptación. Sin embargo, tienes que respetar el autor de la obra original, y de hecho la obra no se llama Baz Luhrmann's Romeo y Julieta, se llama William Shakespeare's Romeo y Julieta, a pesar de las libertades creativas que se tomaron a la hora de adaptarlo. Y pues así, en general, así me parece también como curioso ver como las reacciones como de fans, porque claramente yo, o creo que tú también, Dan, a menos que tú viviendo en Ciudad de México tengas acceso más al teatro y a estas adaptaciones, que no sé si vayas, pero pues finalmente en mi rancho, pues aquí no tenemos teatro o tenemos un teatro muy local. Entonces, mis criterios pues son como de alguien que le gusta el cine, más no alguien que le gusta el teatro y quiere ver la película de su obra favorita, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún criterio, pero sí me gusta mucho escuchar de gente que sí tiene esos criterios, que ciertamente pues, es su opinión más valiosa que la mía, que a lo mejor yo puedo decir es una porquería Wicked, porque yo la veo como una película que además de todo, que ya hemos hablado del tema, es la mitad de una película que va a concluir hasta este año, en noviembre o diciembre, que se estrena la segunda parte, y lo curioso es que la mitad de la primera película dura casi exactamente lo que dura la obra completa en el teatro, y ahora vamos a tener que ver una segunda parte que imagino que va a durar lo mismo, pero que hasta tienen que recurrir a crear nuevas canciones, es decir, partituras originales para completar esta película, que seguramente le van a echar muchas cosas nuevas que no están
¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Quién sabe? Pero si vemos, por ejemplo, el éxito de Wicked, pues asumimos que ya el público pues quiere ver en qué termina y pues asumo que le va a ir bastante bien en taquilla. Pero hablando de esto de las adaptaciones y también como que discutiendo un poco de otro tipo de teatro musical, yo me voy con, para mí, ¿cuál es la mejor película en los últimos años de musical? Digo, puede haber muchas, pero yo lo veo en cuanto a adaptación de un musical, para mí fue Mamma Mía. Porque Mamma Mía 1 es la obra de teatro que yo también aquí compartiendo tuve la oportunidad de ver una representación local de los chicos del TEC de Monterrey, que aunque suene como, uy, son chavos de prepa o algunos que están estudiando universidad del TEC de Monterrey, está muy bien montada, no se nota como una obra escolar así chafa, la verdad es que está bastante buena en su adaptación, además que tienen el libreto en español, o sea, hasta las canciones están en español, pero esa historia funciona muy bien en la obra, pero no funciona muy bien en el cine. En el cine uno se deja llevar por la narrativa, por el argumento, por el trabajo actoral, por todos los elementos pues, que hacen que sea una película y no una obra de teatro. Y ahí es donde uno dice, qué historia tan estúpida tiene Mamma Mía, ¿no? Es la historia de una chica que quiere saber quién es su papá porque su mamá anduvo con 3 tipos y no sabe quién es el papá. En pocas palabras, de eso trata Mamma Mía. En la obra de teatro es encantadora porque estás viendo los escenarios, la producción de arte, estás viendo los bailables, estás viendo la música, que además es la nostalgia de la música de ABBA. La música de ABBA en mi casa, por ejemplo, mi mamá escuchaba ABBA, era la música de su infancia literalmente. Entonces, tiene cierto sentido que uno vea la obra y la goce y la disfrute, pero si tú vas al cine sin tener todo ese antecedente desde haber visto la obra o hasta haber escuchado ABBA o que no te guste la banda, pues es imposible que te pueda gustar la película, creo yo, a menos que disfrutes mucho ver actores que no cantan, cantando bastante mal. Y lo que hace Mamma Mía 2 es que tiene que empezar de alguna manera desde cero, porque no existe una obra de teatro, y hace una película musical que está mucho mejor estructurada en cuanto a historia, argumento y hasta se toma el tiempo hasta escoger mejores actores para que canten las canciones, lo cual no sé por qué no hicieron la primera vez, ¿no? Pero me parece como muy interesante toda esta ola de películas, pero también regresando al punto, o sea, el tiempo o el momento del musical fue hace ya más de, ¿qué fueron? 70 años, ¿no? Si queremos ver que los 50 fueron ese pico, que para mí yo lo pondría con el lanzamiento de Singing in the Rain o Cantando bajo la lluvia, que es un gran clásico que yo la verdad cualquiera que la haya visto le gusta, a pesar de que no le gustan los musicales, porque verdaderamente, como diría meme de Max Mikkelsen, es cine. Pero fuera de ello, pues vivimos como una época más oscura. Y también te quería preguntar, Dan, que lo mencionaste tú al inicio, en la India, Bollywood sigue siendo muy popular. De hecho, en Bollywood no sé si sea requisito per se, pero de hecho, todas sus producciones, sin importar si es un thriller, una película de terror, un drama, tiene elementos musicales en la historia. No sé si está implementado de cajón, así como por ley, por legislación que tiene que haber musical. ¿Tú le sabes a eso? Sí, 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 claro. De hecho, lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Y bueno, curiosamente tiene que ver con lo que tú habías mencionado relacionado con las épocas en las cuales tuvo gran auge. Estamos hablando de los 40, o sea, surge en los 20 el surgimiento del sonido, la implementación del sonido, perdón. Es lo que le empieza a dar vuelta. En los 30 y 40 es donde tiene mayor auge. ¿Qué ocurrió? En los 20 tuvimos la Gran Depresión. ¡Ay, ya no sé qué hacer con mi vida! Ah, no, ese es otro tipo de depresión. Esa la seguimos viviendo. En los 40 tenemos la posguerra. Y por ejemplo, viendo varios de los títulos que tenemos, por ejemplo, desde 1942, 1943, tenemos, por ejemplo, Academia, el tango argentino, Las esposas de la orquesta, La caliente de Panamá, no, Hati la de Panamá, perdón, mala traducción. Saludos amigos, en una versión animada. Star Spangled Rhythm. Entonces era literalmente entretenimiento para salir de la depresión. ¿Qué ocurre en la India? Y esto puede sonar un poco triste, pero el cine es un entretenimiento más barato que en México y por eso la gente va más allá al cine. No, en México de hecho también el cine es muy barato, pero aquí tenemos otro tipo de entretenimiento a nivel televisivo, o sea, así novelas como las de los turcos también aquí tenemos nosotros en este lado del charco, pero el musical te sirve para que dentro de toda tu miseria, dentro de toda tu depresión,
te ayude a sentir que tenemos otro aspecto, que no todo está tan perdido, por decirlo de alguna manera, y es por lo que cala también. Tú ves los números musicales y lo hemos visto en películas de acción. El último gran caso que resonó a nivel mundial, que no es el único porque cada año uno se encuentra con gran cantidad de películas de distintos géneros. Tienes desde los dramas, por ejemplo, me acuerdo la de Mandela, que estuvo en Netflix en su momento. Es una gran película india, donde un cuate que se llama Mandela porque pues nació y le pusieron el nombre que había en el periódico, ¿no? De Nelson Mandela por allá. Pero con números musicales que, como tú mencionas, parece que son requisitos. No es requisito per se, de que es como de que soy Marta y Gareda y tengo que salir a enseñar algo, pero es requisito en el sentido de que eso te va a ayudar a que tengas mayor permeabilidad dentro de la psique de las personas para que puedan ver la película 1, 2, 3, 4 más veces, en pocas palabras, porque también es parte de la funcionalidad de la música. Recordemos que el lenguaje natural para la memoria se basa dentro del idioma en el manejo de las rimas. Por eso, antes de que existiera, por ejemplo, un lenguaje escrito, los trovadores eran los que llevaban las historias de un pueblo a otro, y gracias al manejo de ritmo, al manejo musical y al manejo de las rimas, en pocas palabras, ayudaba a que las historias permeaban y se clavaran dentro de la gente. Y para una persona es más fácil que se grabe un estribillo de una canción, particularmente si ves que tiene algún momento como el de RRR y todos empezamos acá con el Natu Natu, a que te acuerdes, por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna de las frases de RRR, de las frases más memorables de RRR? ¿Te acuerdas de los números musicales? Eso a mí me queda claro. O de las secuencias de acción, pero es precisamente por el lenguaje en el cual se está clavando esto, que más adelante podemos hablar. Pero no sé si esto, ¿te convence esa explicación? Sí, me convence, pero también creo que es importante recalcar que la música es parte de la cultura de cualquier país y crear una identidad nacional se ha formado desde que el cine es cine, ¿no? Hablando en México, a mí se me hace muy curioso que los indios han llevado el musical a lo largo de toda la historia de su cine, pero el mexicano como que perdió esa identidad musical en el cine bastante rápido, me atrevo a decir, porque ¿En qué año? si queremos, a ver, si queremos decir cuál fue el primer musical, no sé cuál fue el primero, pero la comedia ranchera en México inauguró creo que con Fernando de Fuentes, ¿no? Allá en el Rancho Grande, ¿no? Que es una canción que pues, es clásica, igual nuestros abuelitos se acuerdan, pero ese género, más bien ese subgénero de comedia ranchera, historias de amor, son todos los estereotipos que veríamos en el cine de oro mexicano, pero son películas que la verdad pues, cada quien las recordaba como las recordara. Yo siempre he dicho que la edad de oro del cine mexicano la verdad está sobrevalorado, se recuerda como joya tras joya tras joya, pero en realidad debemos recordar a ciertos realizadores como Gabaldón o como el Indio Fernández, pero en realidad hubo muchas películas muy malas, incluidas varias de Pedro Infante y así, que la verdad no pasan la prueba del tiempo. Pero ¿no será que el musical se murió con Pedro Infante? ¿Tú qué crees? A ver. No. Respuesta rápida, no. Y algo, ahorita estaba haciendo un googleo rápido para ver en Wikipedia que la información está muy incompleta, entonces ignoremos mucho de lo que viene ahí. La cantidad de películas que vienen en categoría de películas musicales de México. Y tenemos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En toda la historia de México solo se han producido 15 musicales. Está incompleta la página. Entre ellos está Pinocho de Guillermo del Toro porque es un musical. Pero está... Pero no es mexicano. Se hicieron secuencias en Guadalajara, perdón. Está Romance en Puerto Rico, Sinfonía de una vida, Sucedió en México, Nacidos para cantar, Mujeres de teatro, Música para siempre, Los cuatro vientos, Como perros y gatos, y luego película de 1969. 69, no, bueno. El pecador, especialista en chamacas, Gavilano Paloma, High School Musical, El desafío, México y México lindo. Nuevamente, Wikipedia en este caso no nos sirve como una fuente buena de información porque la comedia ranchera y el cine ranchero era o no era musical. Recordemos que uno de los requisitos para que una película sea catalogada musical es que los números musicales te sirven para que avance la historia. Puede ser porque es un proceso de introspección, puede ser porque tenemos un momento de reflejo entre distintos aspectos, puede ser porque el personaje expresa alguno de sus anhelos o alguno de los conflictos, o porque tenemos un número musical en el cual se desarrolla algo como sucedió en West Side Story, creo que es uno de los mejores ejemplos, ya sabes, con las típicas peleas que ocurren allá, pero
el número musical te sirve para que avance la historia. Bajo ese estándar, técnicamente mucho del cine con música mexicano no entraría como musical porque tienes a Pedro Infante cantando. Pero, ¿qué pasó con todas las de Vicente Fernández? O sea, yo Ujú. creo que él es el último gran baluarte que como figura y como estrella participó y logró exacerbar ese género, pero muchos lo ignoran porque está muy pegado al cine de ficheras. Y ves las historias de sus películas de los 70s y todavía hasta los 80s, y pues sí, es el rancherito que iba a ver a quién se ligaba y estaba a 3 canciones de distancia de lo que podías ver con no sé, con el Flaco Ibáñez, ¿no? O con otros cantantes. Y de ahí en más empieza a mutar el género en México en particular, a algo que se parece a lo que tuvimos en los últimos años en Estados Unidos, que son películas más bien basadas en la figura que va a estar cantando o interpretando un tema musical, pero que no son musicales per se. Bohemian Rhapsody, Rocketman, etcétera. Esas películas puede entrar en discusión, y ahí yo te lanzo la pregunta a ti, porque se viene aparte otra, ¿no? Con Robbie Williams. Ujú. ¿Son musicales o no son musicales? O sea, ¿es una película con música o es un musical en película? Vamos a entrar en tema de debate porque ciertamente, o sea, estos son biopics musicales, ¿no? O sea, el hecho de que es una película biográfica sobre un artista, al final es un drama sobre el artista que obviamente siendo que su profesión es ser cantante, pues necesita ver música, ¿no? O sea, si alguien hace un musical de Freddie Mercury y no tuvieras las clásicas canciones de Queen, yo creo que habría revuelos, ¿no? O sea, la gente se quejaría de, pues porque vine por la música, pero más sin embargo, si nos vamos por la fórmula o las reglas del musical tradicional, como bien mencionas, donde los segmentos musicales tienen que avanzar la historia o mínimo profundizar en algún arco del personaje, es decir, ay, me siento triste y canto una canción de cómo me siento triste, pues la música está reflejando algo del personaje y por ende está avanzando algo en la trama, ¿no? Pero estas películas donde de repente cortamos una escena muy dramática, pero estamos en el Live Aid con Freddie Mercury cantando a todos, pues técnicamente no entran dentro de esta categoría, aunque más sin embargo en la edición sí debemos sentir, creo que en esa película que a mí se me hace horrible, de Bohemian Rhapsody, el momento del Live Aid es casi el final de la película, y es el momento en que Freddie Mercury se entera que es diagnosticado que tiene SIDA, ¿no? Entonces es como en la película, a pesar de que en la línea real no tiene absolutamente sentido porque no ocurrió así, pero en la película, como está editada en la forma en que tú debes, ay, pobre Freddy, se sabe que se va a morir, entonces lo va a dar todo en la última, el último performance de su vida, entonces eso es muy de película. Pero entonces la música sí está diciendo algo del personaje, ¿no? Por la misma construcción narrativa. Pero entonces ya no sé si eso cuenta o no cuenta como Es un que, musical. exactamente, y ahí tenemos personas mejor capacidades que nosotros para hablar de eso, porque te refleja un momento importante en la figura que da la casualidad de que canta. Sí. Entonces, ahí es donde es una delgada línea gris, pero nuevamente tenemos, por ejemplo, algunos de los tropos del género, y yo los había mencionado dentro del género musical. Tenemos secuencias, por ejemplo, de canciones paralelas, ¿no? Donde alguien habla, canta algo, y es la típica secuencia donde alguien canta algo del otro lado, ¿no? West Side Story tiene, por ejemplo, con el de Oh María, si no me falla la memoria, o Vaselina, que ojo, porque también es bien interesante. Grease o Vaselina es uno de los mejores casos del último auge del género musical dentro de la cultura popular. Está ambientada en los 50, pero la película y distintas interpretaciones nos reflejan un momento que parece que se congeló en ámbar, como si ya no pudiéramos hacer una nueva reinterpretación con música reciente, y es donde precisamente Lars siempre digo mal su nombre, Baz Luhrmann, ha sabido jugar muy bien con casos que van desde la película de Elvis, ya sabes, con ediciones súper bien manejadas, que sí nos funciona no como un biopic, pero efectivamente es para ilustrar las canciones importantes dentro de un momento de la historia del cantante, o su mejor película que le dio un revival a los musicales para los 90s y 2000s, Moulin Rouge, que es interesante porque aparte no tiene canciones originales, sino que son covers de canciones más contemporáneas. Entonces, cuando tienes canciones que son covers, y tal vez ahí nos vamos a ir a extremos aborrecibles como el Joker, ¿siguen entrando dentro de la categoría de musical?
Sí, por supuesto, ¿no? O sea, creo que el caso de Moulin Rouge es la fusión perfecta entre la sensibilidad de los musicales de los 30s y 40s con el musical videoclipero de los 80s, ¿no? O sea, porque la edición de esa película es frenética, obviamente hasta se siente que estamos viendo un videoclip, pero la historia es tu clásica historia del bohemio pobre que se enamora de la prostituta o cortesana y tienen esta historia de amor y spoiler alert, pues al final ella contrae una enfermedad, se muere y tragedia, ¿no? Pero creo que es muy hábil la función, pero el caso del Joker para mí se me hace curioso porque la película se mueve en esta delgada línea entre que quiere ser un musical y a la vez no quiere ser un musical. Y la verdad es que a lo mejor se les hizo como un experimento muy audaz para los realizadores, pero para mí se me hace como que no le da gusto a nadie, no, esa película. Básicamente, si yo voy con la expectativa de ver a Lady Gaga cantar, y no es que ella necesite cantar en todos sus proyectos porque no está siendo una cantante, es una actriz y no canta en House of Gucci, por ejemplo, pero ciertamente aquí con la idea de Harley Quinn y Joker, pues hay algo que de hecho esos dos personajes ya habían tenido algunas cosas musicales en la versión animada de Batman. Entonces, no es ajeno a los personajes lo musical. Ojo que quienes se ofendan, que digan, es que convirtieron al Guasón y a Harley Quinn en un musical, no tiene sentido. Sí tiene algo de sentido, porque hay un contexto, ¿no? También que no vengan con la mamada de que no tiene sentido. Donde no tiene sentido es que están muy mal, aparte de muy mal técnicamente, bueno, no, la foto y lo demás No, está bien hecho, se nota, la producción pero es muy están, buena. Ujú. la producción es buena y es de lo poco rescatable, pero a mí donde se me hace muy mal y donde yo sospecho que también hubo mucha tijera que le metieron en postproducción, es que la película tiene un muy mal ritmo, muy mal manejo de ritmo. Es decir, la música se siente muy forzada, metida con calzador, y esta noción de que debería avanzar la historia no se siente así. Estamos en una secuencia extendida de un juicio y de repente hay un musical que no nos dice realmente nada sobre ese juicio o sobre cómo va a ir avanzando, ¿no? O sea, yo sentí que es como si estuviéramos viendo Jurado número 2 y de repente sale un musical en medio de la película de Clint Eastwood y dices tú, pero pues aquí no tiene sentido, ¿no? Y en el Joker me pareció como similar. La película no se beneficia en nada en lo musical. ¿Estás de acuerdo, Ana, o no? Porque quiero discutir. Híjole, mano, solo por Contreras, el Joker será muchas cosas, pero no una estrella porno. No, sí, es parte de decisión. Con lo del ritmo lo dijiste, yo me acuerdo que yo fui con una amiga a la premiere y terminé disculpándome porque hasta yo también me estaba quedando dormido en la película. O sea, ya cuando pasa el final, yo así Ujú. de, pues sé que pasó algo, pero pues como que qué. Pero es un problema que viene de construcción. Y por ejemplo, otras cintas que sí han tenido buena construcción y tal vez nos lleva a algo que incluso viene hasta de televisión o que es más para otro tipo de formatos. Recordemos La La Land, la película que no sé, debió de haber ganado el Oscar o no debió de haber ganado el Oscar. Recordemos que tuvimos uno de los momentos más infames en la historia de los premios. Pero tiene una construcción en la cual es funcional el manejo narrativo y la incorporación de las canciones. Curiosamente, después tenemos otras, por ejemplo, como Glee, que viene de la serie de televisión y que técnicamente nos dio hasta un género. High School Musical también, que Ujú. pues ahí no podemos cuestionarlo porque viene hasta en el nombre, pero están construidos precisamente para el lucimiento. Me voy a atrever a hacer un comparativo muy burdo, pero soy yo con lo que pasaba con los ejemplos de la canción ranchera. O sea, mete los elementos para que solita la incorporación se sienta fluida, a diferencia de Don Payaso, que no puede cantar ni una de José José, en defensa de su vida para esa película. Y tenemos otros casos, y uno que yo creo que es de los más gloriosos que existen, que se volvió una película de culto, que gracias al manejo de adquisición de franquicias, incluso tenemos una nueva princesa o hasta reina de Disney que nadie hubiera esperado, con el show de terror de Rocky. ¿Qué onda con esa cinta? Eso es un musical glorioso por donde se le pueda ver, ¿no? Claro, y que además tiene secuela, ¿eh? No sé si han visto la secuela por ahí. Bastante buena también la secuela, que cabe mencionar, es de esas secuelas que no decepcionan. Uno podría pensar, ¿qué carambas haces con una secuela de Rocky Horror Picture Show? Pero tiene la ventaja el show de Rocky Horror que yo creo que es un musical que en realidad va dirigida un poco a los más excéntricos, porque es una película que finalmente está muy locochona, medio sexosa, medio vulgarzona. No por nada la película durante su estreno, su primer corrida, no le fue nada bien y justamente inauguró lo que serían las películas de medianoche o de culto, porque la gente
iba a verla muchas veces al cine en esas funciones, o sea, la fue redescubriendo porque al principio pues nadie fue a verla y hizo que se volviera un clásico de culto. Y creo que también se sostiene porque parte íntegra de un musical que tiene este como cultural, este bagaje de decir, ah, es una película musical que deja algo al público, es que la película está llena de grandes momentos, no solo grandes momentos musicales, sino grandes momentos visuales, ¿no? O sea, recordamos a los personajes, Tim Curry, como ese personaje, cómo va vestido, Susan Sarandon bien joven, casi semi-encuerada toda la película. Son momentos que se quedan contigo. De hecho, hubo un musical, que ahorita se me va el nombre, que quiso ser Rocky Horror Picture Show para los principios de los 2000, donde sale hasta Paris Hilton y Sarah Brightman, no sé si te acuerdas, Dan, que es un musical como muy dark, muy como para los emos y darketos, que te digo que ahorita se me va el nombre, seguramente alguien va a comentar y nos va a regañar por no acordarnos, pero quiso ser Rocky Horror Picture Show para una nueva generación y aunque se queda muy atrás, de todos modos, al menos yo aprecio el intento de hacer un musical distinto. Una sucesora de Rocky Horror, yo y ahorita que se me llega a la cabeza es ¿Repo de Genetic Opera? No. ajá, Repo and the Genetic Opera es la que Dios. menciono. Si la quieren ver, la recomiendo, es muy curiosa, está muy locochona. Pero Hedwig and the Angry Mm. Inch, sí, ese musical es verdaderamente glorioso. Es un musical que igualmente se estrena como película, luego es adaptada a musical de Broadway y ya no sé si van a hacer película del musical, pero de vuelta a película, como suelen hacer luego. Pero estos son el tipo de musicales que te digo, que tienen algo que contar a nivel visual, no solo es como un musical que depende enteramente de la música, ¿no? Y creo que es parte como del éxito, ¿no? Estas idiosincrasias muy particulares, pero también, ¿cuántos musicales son así, ¿no? ¿Cuántos musicales realmente destacan? Y fíjate, es que vamos a una cuestión, una característica del musical tiene que ver con la espectacularidad. Gracias al manejo, antes la mayoría de las películas se hacían en estudio. Tenías que tener un set, se hacía la reconstrucción de una ciudad, o sea, vuelvo al caso de West Side Story, ¿no? Uh -huh. Tienes que construir los sets para tratar de ejemplificar cosas que no podrías grabar en un escenario real por los requisitos que necesitas para las coreografías. Entonces, tenías ese tipo de construcciones que te ayudaban a mostrar un momento que debe de ser épico, por decirlo de alguna manera. Y actualmente estaba revisando y vamos a dar ahorita un brinco ya más al presente. Ya vimos por ejemplo, los musicales tuvieron su pico. A partir del 52-53 tenemos una caída. Si ha surgido, tenemos un periodo medio muerto hasta los 90s. Trata medio de revivir, pero nunca termina de revivir. Pero también, viendo los listados, al año se lanzan más de 10 a 12 musicales. No todos llegan a pegar del todo. Hay algunos que curiosamente decían, es que no lo quieren vender como musical, como los trailers de la Chalamet del sombrero gracioso en Willy Wonka, o el Uh -huh. color púrpura, que, güey, el color púrpura es un musical, o sea, son cintas que deben de traer eso y deberían de vendértelo, pero como que era muy calladito. Y recordemos que también tenemos el género Disney, que por inercia parece que a ellos parece que sí deben de tener el contrato de debes de incluir cierto número de canciones. Y tenemos el caso, antes de ver las que vienen, porque tuvimos Moana 2, pero se nos viene Moana de acción real, que también va a ser musical. Tenemos Snow White, Blancanieves, que va a ser vilipendiada y amada dependiendo de qué lado estén. Se viene una película de Los Pitufos para el 2025 que va a ser musical. Se viene, ya mencionaste Wicked, La Venganza. Se Lilo y viene Stitch también. Lilo y Stitch también en Uh otra -huh. versión innecesaria. Y es a lo que quería llegar. Pues este año Disney y ahorita le está ya se recuperó porque Sonic le llegó a ganar en taquilla. Pero pues teníamos a Mufasa, que técnicamente, o sea, tiene al señor Don Broadway haciéndole la música. Y es algo que va a permear tal vez no a los niveles de Frozen, porque también es otra cuestión, cinta animada de Disney que va a un público infantil, por lo que mencionábamos de los juegos de memoria y eso. Sabes que las canciones van a ser la pesadilla de los papás durante los siguientes años o hasta que los niños dejen de querer ver la misma película con las mismas canciones tanto tiempo. Pero Disney básicamente todas sus cintas les tiene que poner algo de música por allá, ¿eh? Entonces también ese es el Bollywood americanizado en cierto sentido.
Que también ahí creo que, igual adelantándonos a la respuesta de la pregunta de quién mató el gusto por los musicales, creo que en Disney en gran parte, con toda esta producción de contenidos para niños o para un público familiar, pues hacen que al menos en la cabeza de un público regular digan, claro, un musical es para niños, ¿no? Es como la animación. Porque las películas de animación para adultos, aunque tienen su nicho, su lugar, nunca van a representar éxitos taquilleros al nivel de las propuestas infantiles? Pues porque tristemente la mayoría del público cree o asume que la animación es para niños. Igualmente los musicales, si yo lo único que veo son leoncitos cantando en pantalla, pues yo digo, ay, qué flojera, ¿no? Un musical, yo no soy un morro, no voy a llevar a mi hijo a verlo, qué chingados me va a mí interesar ver un musical. Y creo que ese es parte del problema, porque pues en realidad un musical es como cualquier género, ¿no? O sea, uno puede decir que el género de la comedia, pues hay comedias tanto para niños como para adultos, pero entonces, ¿por qué asumir que los musicales solo serían como para cierto sector de la población? ¿No? Entonces, pero creo que Disney tiene la culpa de eso, pues porque solo ha encontrado el éxito y digo, lo hacen muy bien, no por nada, porque además de la película, pues tienen todo el marketing detrás, o sea, pueden vender peluches, llaveros y además vender el disco o ahora pues el stream, ¿no? Tener ahí millones de escuchas de la nueva de Frozen, que seguramente cuando salga Frozen 3 va a ser un hitazo y así. Pero por otro lado tenemos un sector del mercado que se esconde detrás de, oigan, pues tiene música, pero no crean que es un musical, ¿no? Ya mencionamos Joker, y yo creo que un poco viene derivado a los fracasos taquilleros de las películas o musicales para adultos. O sea, el caso más escandaloso, y vamos a regresar a nuestro cineasta favorito, el señor Francis Ford Coppola, no nos cansamos de hablar de él en este Metrópolis, pues ya hablamos, pero hay un musical que él hizo que se llama One from the Heart. Y no sé si te sepas la historia, Dan, de cómo la hizo. Él venía ya literalmente muerto, cansado y con el bolsillo ya también agotado de Apocalypse Now y dijo, ya no me voy a ir un año a la selva con mi familia a grabar esta cosa que no le veo ni pies ni cabeza. Afortunadamente, pues la lanzó y tuvo éxito. Todo ese dinero que hice, voy a poner mi propio estudio y voy a hacer mi película. El estudio se llama Zoetrope y dijo, todas mis películas van a ser dentro de estudios y la primera película que voy a hacer con este formato es un musical. Y, oh sorpresa, fue uno de los musicales más, o sea, uno de los fracasos más grandes para los musicales, para cualquier película de ese año le fue muy mal en taquilla, lo cual pues lo decepcionó, porque es un musical que uno ve, y si tú ves One from the Heart y luego ves La La Land tiene muchísimo del estilo de One from the Heart, y el señor Coppola lo hizo antes, y la gente se burló del señor Coppola, y años más tarde lo están referenciando. Dan, por si no saben, si no han checado la enorme labor que hizo con el Cinefiles, en su top 10 se atrevió lo que nadie se atrevió, a poner a Megalópolis en su top. ¿Algún día vamos a ver a Megalópolis como una obra maestra incomprendida? Puede ser, pero para que vean que el señor Coppola hizo un musical, y es un musical que yo lo vi hace unos años y me pareció bastante bueno, ¿eh? No es el desastre que todos ven, es lo mismo que cuando la historia revalúa una película como Showgirls, que en su tiempo fue considerada la peor película de la historia del cine, lo cual es absurdo en cualquier momento que ustedes lo vean. Si ustedes ven Showgirls y dicen es la peor película, es que les falta ver cine, chavos. Pero lo mismo con el musical de One from the Heart. Entonces, nada más ese paréntesis de el señor Coppola lo hizo antes, es como los Simpsons, pero creo yo que los estudios actuales tienen miedo de hacer un musical para adultos, ¿no? Y fíjate, es interesante porque también recordemos que antes, y esto es para un episodio que tal vez podríamos abordar, los estudios tenían sus distintas categorías sobre el tipo de producciones que hacían. La Metro Goldwyn Mayer era la especialista en musicales. Actualmente, la Metro Goldwyn Mayer es el capricho de un niño rico que se construyó su estudio y se compró su estudio porque construyó uno y no le pegó, pero vende un montón de cosas por internet. De la misma manera que, para bien o para mal, Paramount es otro capricho de otro niño rico que curiosamente entiende mejor del cine porque tenía su estudio con Skydance y financiaba, le daba sus billetes a Tom Cruise para la producción. Pero es donde de repente vemos que ya no hay ese auge y curiosamente tú ya nos diste el cierre del programa, ya sabemos quién es el culpable.
Pero vamos a agregarle, ahorita estaba viendo un comparativo de las últimas décadas de la relación entre boletos vendidos y recaudación en taquilla en los musicales, porque si no fuera negocio no se harían. El problema es que ya cayó en un cliché y viendo dentro de las categorías con ajuste inflacionario y contemplando Estados Unidos, porque el resto del mundo valemos madre para quien produce esto que es para Estados Unidos, las cintas más taquilleras son La Bella y la Bestia, pero la del 2017. Frozen 2, Frozen, Wicked, que vamos a ver si Wicked podría, no, bueno, podría tal vez rebasar a Frozen, pero tal vez con un relanzamiento funcione después. Sing, Happy Feet, que eso está bastante interesante porque con esa se pagaron varias cosas de Mad Max, ¿no? No, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Sí. Chicago, La Sirenita, Coco, Wonka, Mamma Mía, The Greatest Showman, Mary Poppins regresa, no la original, Los Miserables, Dios santo. Y ahí es donde empezamos a ver cómo empieza a caer los números de taquilla en comparación con la producción. O sea, no es lo mismo un costo de La La Land a The Greatest Showman, que también son dos categorías distintas. Y lo interesante es que empieza a caer el número de boletos vendidos, pero también por factores como el aumento inflacionario y el incremento en los costos de boleto en Estados Unidos en particular, vemos cómo películas empiezan a, aunque no vendan tantos boletos, a acaparar eso del mercado, al punto que, y ojo porque este número me lo van a cuestionar con el paso de las semanas, por ejemplo, en 1996, con la película de Evita, el porcentaje del mercado que esa película acaparó en Estados Unidos fue del 0.04%. Dices, va, no es una película muy popular. ¿Qué pasa con otra, por ejemplo, como Moulin Rouge? Moulin Rouge llegó a acaparar el 0.79% del mercado. Ok, Mamma Mía, 2.67%. Mary Poppins regresa, 3.5%. Frozen 2, pues esa salió a fin de año y del 2019 tuvo el 4.52% del mercado, o sea, de ingresos en taquilla de todo lo que se vendió, y todavía le alcanzó para que en el 2020 tuviera el 1.88%. En este año, en el 2025, ¿sabes cuál película y qué porcentaje tiene, y es musical, está acaparando la cartelera y la taquilla? Y la mencionamos aquí. ¿No es Wicked? ¿O es El Rey León? El Rey León, Mufasa, que en porcentaje de boletos vendidos y en acaparación de taquilla está en el 33%. 33%, pero es apenas el 7 de enero, entonces seguro va a bajar en el resto del año, pero bueno. Wicked llegó al 9% del 2024 y te digo, todavía tiene como que poquita cola que le pise, pero es negocio, solo hay que saberlo explotar y yo por eso alabo mucho el caso de Wicked. No lo he visto, confío más en el Cinefiles, tanto Adriana como Iván la recomendaron. Tú diste la antirecomendación aquí en el programa, pero Wicked de que funcionó, funcionó, y de que hicieron un gran acierto en el juego de adaptación, lo hicieron. Sí, es cuestión ahí de gusto personal, porque la película claramente le funciona al público que es fan de la obra o que va a apagar su cerebro por 2 horas y media y ver un musical que me atrevo a decir que es más como un musical de antaño, es decir, como no es ningún tipo de adaptación revisionista, es muy fiel a la obra de teatro, y la obra de teatro, como habías mencionado, ¿no? Está basada en un libro, que está basada en una película, y El Mago de Oz, pues creo que todo el mundo ubica, ¿no? Entonces creo que funciona. A mí solo me pareció que es extremadamente aburrida y además poco memorable en sus canciones, pero admito y le doy ese crédito, ¿no? De que supieron muy bien venderla, y John Chu, quien la dirige, ya hizo un musical que le fue muy mal. Algunos dirán que fue por pandemia, algunos otros dirán que Lin-Manuel Miranda no tendrá el gancho o el jale con el público que uno asume, pero él adaptó In the Heights, que es la primera obra de Lin-Manuel Miranda, y para mí es una estupenda película. A mí me gustó mucho, me gustó hasta más que el West Side Story de Spielberg, que se estrenaron casi por ahí en paralelo durante la pandemia, pero creo que nadie la vio. Y también asumiendo que era una película dirigida al público latino, ¿dónde está el público latino? ¿Por qué no fueron a verla? ¿Y por qué la película no generó el interés que debía haber generado? Pues quién sabe, ¿no? Porque se morían si salían a la calle, güey, era pandemia. Pero pues luego ni siquiera
esa película, francamente, hasta si uno platica con gente a su alrededor, ni la ubica ni a pesar de porque está en Max gratis, ¿no? O sea, no generó un impacto cultural de ninguna forma, más allá de la taquilla, ¿no? Entonces, pues fue un caso que a lo mejor por eso no adaptan Hamilton al cine, o quizás algún día sí se atrevan. Pero sí, yo sigo insistiendo que es un género que es predominantemente de un nicho que difícilmente va a crecer a menos que encuentren una forma de venderlo fuera de ese nicho, ¿no? Que ahorita la película que mencionamos que va a tener su estreno, pues creo que a finales de este mes o a principios del siguiente, no recuerdo, que es el biopic musical de Robbie Williams, que se llama Better Man, dirigido por el mismo director de Greatest Showman, pero con la curiosa decisión de tomar un mono hecho por computadora, muy al estilo de el trabajo de Weta en El planeta de los simios, y Robbie Williams, en vez de ser un actor, es un chango. ¿Por qué tomaron esa decisión? Pues a lo mejor para ser diferentes, originales, lo que implica que esa película seguramente se va a triplicar el costo de haber hecho un musical convencional solo porque decidieron animar con un chango. ¿Va a funcionar? La verdad lo dudo mucho porque como sabemos, yo soy fan de Robbie Williams, pero Robbie Williams nunca fue un gran artista fuera de ciertos mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie conoce a Robbie Williams y a nadie le interesa. Más en bien, Reino Unido hay es una estrella, ¿no? Hay una pequeña corrección. Más bien, el único mercado en el que no funciona fue en Estados Unidos. En el resto del mundo, créeme que pernió cabrón. Y es parte del problema que existe sobre percepción. Porque, y lo mencionamos aquí, y no es carrilla, es lo peor del caso, si no funciona en Estados Unidos es como si no existiera por los manejos de recaudación. Pero además, si fuera una película con un presupuesto o un costo más modesto, pues a lo mejor tendría más oportunidades. La película creo que ni siquiera aquí que conocemos a Robbie Williams, porque también el éxito de un artista en un medio no se traduce a otro. Lo hemos visto claramente. Una parte de los musicales, ya para ir cerrando el programa, que vale la pena mencionar, son los conciertos grabados que se proyectan en salas de cine. No son películas, son conciertos, pero a la vez pues son musicales, pero esos dependen enteramente de los fans, la popularidad del artista. Sabemos que a Taylor Swift le fue increíblemente bien, hizo una película que seguramente pues grabaron de varios de sus conciertos, lo editaron, no le debe haber salido nada caro en comparación a todo lo que recaudó con sus conciertos, y en cines creo que recaudó 200 millones, que es un trancazo para un concierto grabado en cines. Pero cuando Beyoncé quiso hacer lo mismo con su propia película concierto, pues le fue bastante mal, porque fuera de Estados Unidos la mujer no tiene el impacto y hasta en Estados Unidos la película decepcionó, perdón, el concierto. Entonces, pues también es un riesgo hacer un musical, sea como sea, ¿no? No puedes tú depender de la IP, y digo, ya el ejemplo del Joker también. Joker le fue pésimo, aunque hayan dicho que hizo 200 millones de dólares, prácticamente hizo lo que hizo el costo de producción, nada más. Entonces, las pérdidas fueron millonarias, ¿no? ¿Cuánto fue de pérdida de Joker? Fácil 100 millones de dólares, mínimo, ¿no? Más marketing, etcétera. Mira, ojo porque también se va a recuperar en streaming, ya está en Max. Y recordemos que es lo que antes eran. Bueno, es que también el modelo de negocios con las ventanas ya cambió. Sí, perdió dinero, o sea, eso es indiscutible. Y decir que con streaming se va a salvar también es un tanto irreal. Va a ganar dinero, eso. Se va a volver un clásico cliché, no sé, puede ser. Puede ser una de esas películas que se pueden revalorar mejor con el paso del tiempo, pero porque fue un proyecto fallido para este año y tal vez también para los que siguen. Pero yo sí creo, y ahí corrígeme quien no me crea, que parte del fracaso de esa película, viniendo de una primer película que rebasó el billón de dólares en taquilla y que además hizo más dinero que Justice League, la segunda parte no hizo dinero en parte por ser musical. Yo sí lo creo. Oye, y bueno, Román, ahorita se mencionaba algo y yo creo que, bueno, ya tenemos el responsable, pero vamos a ser propositivos en este episodio. Sabemos que básicamente Disney se encargó de hacer que se hiciera una mayor asociación de un género para que fuera infantil o incluso femenino. O sea, los hombres jamás vamos a ver un musical. O sea, porque nosotros no consumimos ese tipo de películas. Déjaselo a otras personas, a otros géneros. Entonces, deberíamos o a los tomar... gays, ¿no? Porque dicen que a los gays les gusta cliché. mucho, ¿no? Ay, sí, no, pero bueno. Lo interesante es de que pues deberíamos de aprender. En México, por ejemplo, hacer un musical cuesta más trabajo porque se requiere mucha mayor preparación y se requiere mayor talento,
también es otra de las cuestiones. Es más complicado hacer explotar este tipo de género, particularmente cuando no tienes una industria que sea tan saludable. Y en Estados Unidos la industria, con ciertos asegúnes. De hecho, ahorita estoy trabajando en un episodio de The Dailies porque luego les platicaré del suicidio del productor de una película de una amiga, que está bastante interesante. Es teaser de esa nueva investigación que estamos haciendo. Pero industrias saludables como la India, que también sabemos que es otra cuestión cultural, pues tienes géneros musicales en películas de acción, en comedias, números de baile, etcétera, y tú los ves y son entretenidos, como que se nos olvidó que podríamos divertirnos también con el cine y preferimos las películas con crisis existenciales donde queremos sufrir y tal vez eso es lo que hace que olvidemos que el género puede proponer más. Entonces, si tan solo hubiera alguien que se le ocurriera tomar un tema que sea bastante áspero, bastante complicado, no sé, como los conflictos y los secuestros, o el narco, o la violencia, y lo hiciera musical, debería de funcionar muy bien, creo, ¿no? Hace un día o 2 días, sé que estás hablando famosamente de Emilia Pérez, pero creo que no me acuerdo su apellido, Oliver, que también hace como cosas de taquilla. Oliver Meneses. Meneses, exactamente. Saludos a Oliver si escucha. Pero creo que fue él el que tuiteó algo así como de: si Emilia Pérez hubiera sido dirigida por un mexicano y hubieran tenido más respeto por toda la onda de la historia y demás, hubiese sido un hito del cine mexicano que sería así un impacto en todos lados, algo así. Estoy parafraseando muy feo su tweet. Y a mí se me hizo como muy curioso porque la película verdaderamente me parece a mí inconcebible. No sabría qué versión de la película podría existir hecha con ese tacto, hecha por mexicanos, para mexicanos, con obviamente un mejor manejo de los temas de los desaparecidos y el aspecto trans, etcétera, etcétera, y que fuera un musical. O sea, de todos modos se me hace como difícil, a pesar de toda la cuestión como ética, ¿no? O que ha ofendido la sensibilidad del mexicano promedio. Bueno, no promedio, porque recordemos que aún no estrena la película en salas comerciales, pero esa película, hablando de México, ¿no? Y creo que para cerrar el programa me parece como muy pertinente tocar el tema de: a los mexicanos nos encanta la música y nos encantan los ídolos musicales. O sea, Juan Gabriel, María José Cuevas va a dirigir una docuserie de Juan Gabriel este año. Todavía no les tengo fecha de estreno, creo que ni ella sabe, ¿no? A lo mejor no debería estar diciendo esto tampoco, pero esa serie que se va a estrenar, obviamente exclusivamente para Netflix, va a ser un hitazo de ratings. O sea, la gente lo va a ver porque es Juan Gabriel. El concierto que pasaron en el Zócalo gratuito se atascó de una sobremanera. Originalmente la planeaban en la Cineteca, fue tal la demanda que la Cineteca tuvieron que cancelar la función y pasarla al Zócalo de México. Entonces la gente quiere ver a Juan Gabriel. La serie de ficción de Luis Miguel en Netflix también. Esa cosa también se vio mucho. Entonces, ¿por qué no aprovechan el éxito de estos ídolos mexicanos y hacen una película al estilo de la película de Freddie Mercury, la película de Elton John, la película de Ray Charles, de lo que sea, y hacer una película así musical en las salas de cine? Creo que hubo un musical con la música de Juan Gabriel, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Creo que hace más de 10 años. De hecho, hay un Juan Gaverso con que las películas, aunque no sale Juan Gabriel, tienen títulos de temas de Juan Gabriel. Y bueno, no sé si haya taquilla ahí que se pueda encontrar, pero asumo que le fue bien en taquilla, hablando de los números modestos del cine mexicano, ¿no? Pero sí se me hace como curioso porque si vamos a quitar la comedia ranchera, y yo, por ejemplo, una película que yo te preguntaría, Dan, a ver, Aventurera, ¿es un musical o no es un musical? No la vi, sé que fue un fracaso en taquilla, y entiendo que sí fue un musical, pero no la he visto, entonces no te puedo decir de ciencia cierta. Bueno, es que Aventurera se está adaptó basada, al teatro. Ajá. O sea, pero empezó como una película y luego se adaptó al teatro, donde fue un éxito tal en el teatro ¿No que fue al fue revés? Presentada por ¿cómo? ¿No fue al revés? ¿Qué fue primero? Fue primero la obra. No, es que fue primero la obra y después se adaptó a película. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, bueno, okay. Okay. Mira, alguien que nos corrija en los comentarios, pero. Ok, pero bueno, según yo,
Yo nunca fui a verla representada en el teatro, pero también otra cosa de los musicales, si es un musical que no cantan, pero bailan, ya no es un musical, es decir, una película con números de baile no cuenta como un musical si no cantan. Es que en teoría es independiente porque únicamente es la canción y rápidamente, tal vez nada más para hablar de otra película que es interesante y que creo que es interesante en el caso de que se explote la figura de Juan Gabriel, porque Juan Gabriel atrae audiencias porque trae audiencias, pero recordemos que en Estados Unidos tenemos a un perfecto desconocido. El manejo del juego de derechos es muy interesante porque afortunadamente Sony tenía una muy buena relación con quien hace la producción de la película y para ilustrar la vida de Bob Dylan, incluyendo sus canciones. Pero Bob Dylan no te interesa verlo bailar. Bueno, a Juanga puede que sí, o sea, también aunque él es más como de música de palenques, más el drama de la vida, entonces, pues no debería ser requisito que bailen y canten. Y en el caso de Bob Dylan, que tengo curiosidad, porque pues hablan muy bien de la actuación de Timothy Chalamet, todo es más interesante que Bob Dylan, todos, porque lo interesante de la película es que Bob Dylan siempre es un enigma, ¿no? Es un tipo muy raro, muy callado, pero estuvo en medio de este movimiento social de la música folk de los años 60, ¿no? Y eso el contexto hace que sea interesante, ¿no? Más allá de ver el personaje. Sí, y una corrección a mí mismo, me retracto, tenía razón, voy a cenar cuervo el día de hoy. Aventurera es uno de esos casos en los cuales es una adaptación de la adaptación de la adaptación de la adaptación. Efectivamente, la película original es de los 50, sobre la cual se hizo una obra, sobre la cual se hizo la película más reciente. Y la original con la gran Ninón Sevilla, pues le lanzó la carrera donde ella, digo, no quiero generalizar y decir que solo interpretaba un solo personaje, pero pues prácticamente sí, hacía el rol de la cabaretera, de la bailarina exótica que sufre tragedias, como en Víctimas del Pecado, que hace poquito restauró el Criterion, el Criterion Collection, la Criterion Collection. Le dio la carrera, pero son películas que son evidentemente melodramas, muy melodramáticos, con todo lo que conllevan los estereotipos y demás de esas películas, pero sus números musicales, mientras no avanzan la historia de esa forma, de todos modos representan ese mundo donde se mueven, ¿no? Estos bares sórdidos donde había chicas bailando. Entonces, yo creo que no hay que preocuparnos sobre si algo es un musical o no es un musical en un sentido clásico, pero sí hay que preocuparnos del por qué un musical tiene éxito y por qué otros musicales no tienen éxito. Ahí lo dejamos, eso lo vamos a mencionar como tarea. La solución yo creo que ya la tuvimos desde hace rato, ya señalamos culpables, uno de ellos tiene unas orejas grandes, el imperio del ratón es de los buenos culpables, pero también el público, yo alegaría, sí, vamos a culparte a ti, amiguito, que estás viendo esto, déjame pongo en full, a ti, amiguito, que estás viendo esto y que estás lleno de prejuicios y de clichés, te vamos a echar la culpa por la muerte del musical, simple y sencillamente por asumir que es un género destinado a cierto rango de edad o incluso a cierto género, pero bueno, es otra cuestión. Con esto terminamos. Román, ¿a ti dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde se pueden pelear contigo y hablar de ciertas películas? Pues en donde uno va solo a pelearse, que es la X o el Twitter, ahí me encuentran como @marcador00, o si quieren una charla más amena, pues ahí en Instagram como Román_Rangel. Y bueno, a mí me encuentran en el Discord de Charlas y Palomitas. Honestamente, es el mejor lugar y el más curado. Es que está bien divertido para tener discusiones serias y no tan serias sobre lo que ocurre en el cine. Las personas que participarán allá, que somos como 5 gatos, a veces 6, podrán confirmar o negar esto. Van a encontrar en la descripción del episodio la liga directa para que puedan entrar. Y nos despedimos con esta entrega de ¿Quién mató? El gusto por los buenos musicales. Y nos vamos porque el crimen nunca duerme. Pero el cine nunca muere.
¿Sabes qué se nos olvidó? Edgar Wright, güey. ¿Musical o no musical? Ah, caray, es que sus películas no son musicales en el sentido clásico, pero yo digo que ese güey tiene una sensibilidad porque le encanta, o sea, le encanta la música, eso se nota desde de sus primeras películas, y la manera que edita sus películas tienen como ese ritmo muy musical, Exacto. ¿no? Y si ves Scott Pilgrim o si ves Baby Driver, que obviamente en Baby Driver es más notorio porque tienes un protagonista que tiene tinnitus, entonces pues ese güey tiene que estar con sus audífonos y su iPod toda la película o si no se vuelve loco. Entonces ahí sí me parece que tiene una sensibilidad musical, pero diría que no es musical. Y No es sé. que curiosamente le ha hecho uno de los mejores documentales musicales o de Ah, músicos sí. que al Ah, mismo tiempo se lanzó con una película musical tremendamente divertida que aquí en México nuestros amigos de piano la distribuyeron sobre los Sparks. Entonces es curioso porque también es el rollo de, híjole, mano, la sensibilidad está completamente ahí. El ritmo, yo creo que más que la música es lo que da la pauta. Yo sí la considero musical, pero bueno, dije, madre, se nos olvidó eso y por eso grabamos después de los créditos. Ese Stinker. y también sin querer mencionaste un musical que es de mis favoritos de todos los tiempos, que es Annette, Ujú. escrita por los hermanos Sparks, y dirigida por Leos Carax, que es su película más comercial, a pesar de que es una película bien locochona. Pero bueno, Ahí está. recomendación. Musical. Adiós.